Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la comprensión de la finanza solidaria y los proyectos sociales. Mi nombre es Leily Margarita Bertel Luna y estoy cursando la especialización de finanzas corporativas en la UNAD. ¿Qué son los proyectos sociales? Podemos definir los proyectos sociales como aquellas acciones orientadas a modificar y mejorar las condiciones de vida de una comunidad, ya sea en una manera general o a un grupo de personas en específico. La mayor parte de estos proyectos sociales son impulsados por organizaciones sin fines de lucro. Un caso más amplio es el de los gobiernos o aquellas empresas que tienen programas de responsabilidad social empresarial. ¿Qué función cumplen los proyectos sociales? Aquí tenemos tres funciones principales. La primera, generar un bienestar social. Aquí es donde se defiende y se garantizan los derechos humanos, se promueve la igualdad de oportunidades y la participación de la ciudadanía. Como segunda función tenemos satisfacer las necesidades esenciales. Aquí se ayuda a cubrir las necesidades que no son atendidas por algunos entes, como por ejemplo la alimentación, la salud, la vivienda, entre otros. Y por último tenemos la reducción de brechas sociales. Aquí su principal actividad o tarea es reducir la desigualdad, la pobreza, el analfabetismo, entre otros. ¿Cómo puedo diferenciar un proyecto social de un proyecto privado? Aquí tenemos cuatro diferencias fundamentales en lo que tenemos: su finalidad, los recursos, la medición y los beneficiarios. Cuando nos referimos a su finalidad, en los proyectos privados lo que se busca es un lucro económico, unas ganancias, una rentabilidad, un aumento en ventas, mientras que en un proyecto social lo que se busca es un impacto que se genere en la comunidad. Cuando hablamos de recursos en un proyecto privado, los recursos que se utilizan para el financiamiento de esto es a través de los inversionistas, préstamos bancarios. Y en un proyecto social es a través de donaciones o fondos públicos. ¿Cómo se miden los proyectos privados? Se miden a través de ganancias y rentabilidades. Y un proyecto social se mide por los cambios que realiza a nivel de la sociedad y la calidad de vida que les mejora a la comunidad. Y por último tenemos los beneficiarios. En el proyecto privado, los beneficiarios son los inversionistas y los clientes. En un proyecto social, los principales beneficiarios es la comunidad donde se desarrolla el proyecto. Existen 6 tipos de estudio para la evaluación de proyectos sociales, en los que tenemos el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio de impacto social, el estudio de impacto ambiental y estudio de evaluación financiera. ¿Qué es el estudio de mercado? El estudio de mercado es el conjunto de análisis, métodos y técnicas que permiten tener información del entorno. Aquí se define el mercado, se define a qué mercado se quiere llegar, se analiza la demanda, qué tanto los consumidores quieren comprar, se analiza la oferta, qué es lo que se quiere vender y se estudian los precios a los cuales se van a ofrecer. Seguido tenemos el estudio técnico, que es el proceso de análisis que se realiza sobre la propuesta de un proyecto con el fin de determinar su rentabilidad. Aquí se mira la ingeniería. ¿Qué incluye la ingeniería? La tecnología que se va a utilizar, los procesos que se van a realizar, la distribución y los equipos y maquinaria que se necesita para desarrollar el proyecto. También tenemos el tamaño. Aquí en el tamaño del proyecto se determina cuánto se va a producir o cuántos servicios se van a ofrecer, qué capacidad tenemos para el desarrollo de este proyecto. Y por último tenemos la localización de los proyectos, que es el lugar más adecuado para operar, ya mirando los costos, la accesibilidad, la cercanía de los clientes, entre otros. Tenemos el estudio organizacional. Este determina la capacidad operativa del proyecto para conocer sus fortalezas, debilidades y determinar la estructura de organización para sus diferentes etapas. Aquí tenemos la definición de la estructura organizativa, como va a estar en jerarquía, las áreas, si hay área administrativa, área de producción, área de ventas. Tenemos los recursos humanos,
Los recursos humanos se encargan de cuántas personas necesita el proyecto, qué tipo de contrato, las capacitaciones. Tenemos los manuales y las políticas, que son aquellas políticas que se van a implementar durante el desarrollo del proyecto. Y por último tenemos los costos organizacionales, que se refiere a aquellos salarios, gastos administrativos y costos de producción que se generan durante el transcurso del proyecto. Seguimos con el estudio de impacto social. Este estudio analiza las consecuencias sociales que pueden impactar a la sociedad donde se va a desarrollar el proyecto. Aquí se identifica en primera instancia las comunidades que van a participar, el grupo de personas, la sociedad en donde se va a desarrollar. También tenemos la participación social. Quieren hacer partícipes a la comunidad para que se sienta totalmente satisfecha con el desarrollo del proyecto. Y tenemos la evaluación del impacto social, que cuando ya se finaliza el proyecto, se hace una evaluación donde se determine si el desarrollo del proyecto causó un impacto social positivo o negativo en la comunidad. Tenemos el estudio de impacto ambiental. Este identifica las actividades realizadas durante el proyecto que puedan afectar al medio ambiente. Es de carácter preventivo, ya que se realiza antes de ejecutar el proyecto. Se anticipa algún impacto negativo que se pueda generar. Evaluación de impactos. Determina si el proyecto logró mejorar las condiciones ambientales de la comunidad. Propuesta de manejo ambiental. Aquí se busca reducir o eliminar los impactos negativos que se hayan identificado en el desarrollo. Y por último tenemos el cumplimiento normativo, que es la prevención a sanciones, multas, donde se busca proteger el medio ambiente. Por último tenemos el estudio de evaluación financiera. Este estudio permite determinar el grado de rentabilidad del proyecto. Se toman decisiones entre las alternativas de inversión. Tenemos las proyecciones de flujo, que es donde se hacen las proyecciones de ingresos y egresos del desarrollo del proyecto para prevenir la liquidez. Tenemos los indicadores financieros. Se calculan las razones financieras como lo es el ROI, el margen de ganancia neta, el índice de liquidez durante el desarrollo del proyecto. Tenemos el presupuesto detallado. Aquí se realiza un presupuesto de costo, de gasto, de inversión, de ventas. Y por último tenemos la evaluación del financiamiento, que es donde se garantiza la disponibilidad de los recursos, evalúa la viabilidad económica y facilita al momento de tomar las decisiones. Bueno, aquí finalizamos todo lo relacionado a los proyectos sociales. Fue un placer, muchas gracias.